Jesús Escobar Tobar, que ya está aquí con nosotros en Los Reporteros MX. Querido Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Manny? Te mando un fuerte abrazo hasta Río de Janeiro. Ahí que sigas disfrutando el Guaraná, por supuesto, en todos los sentidos. Y muchas felicidades por la transmisión que llevaste a cabo hoy por la mañana. Mucha gente, por supuesto, sumándose a ella, pero un gran trabajo, muy profesional, el tuyo y el de todo tu equipo, querido. Muchas gracias, estimado Jesús. Si me permites, quiero presentarte un video para que veamos lo que los mexicanos nos perdimos. Esto nos pasa por ser consecuentes. Todavía no te digo cuál es y creo que ya te estás imaginando de qué se trata. Oye, pero para que veas que somos muy limitados, somos de mente corta, para que veas lo que nos perdimos y lo que pudo haber sido el día de hoy, otro México comandado por una mujer de Estado. Si te parece, vamos a ver, escuchar. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Oye, qué joya, editado por Poncho Gutiérrez, quien por cierto qué raro. Hombre, si el PRIAN gobernara, querido Jesús, tal vez iniciemos por ahí. En alguna versión del universo, Xóchitl Gálvez es presidenta de México y hoy fue al G20, Jesús. ¿En qué México o con qué México nos toparíamos entonces? No, me parece que hubiera sido un desastre, querido, de verdad. Mira, amén de siempre este gran talento periodístico del buen Poncho, que requiere una profundidad muy particular, ¿no? En definitiva, para poder entender, pero esa es la verdad, o sea, Xóchitl Gálvez hubiera hecho el ridículo porque era una mujer sin preparación, y no me refiero a una cuestión académica, ya hemos dejado muy en claro que la preparación académica no define la calidad de la persona y la calidad incluso de la política o del gobernante. Me refiero a la preparación como política, a la preparación como persona, pero sobre todo a una persona que no se respetaba a sí misma. Xóchitl Gálvez es el ejemplo de la política que no se respeta ni a sus ideas, ni a sus principios, ni a sus valores, y que es la política perfecta para manipular, para manipular, para que para que la sometan, para que la socaven, para que entregue lo que tenga que entregar del país. Y sí va a dar un quién vive, esa es la verdad de las cosas, un quién vive muy particular con Javier Milei. Yo creo que ellos dos hubieran sido los verdaderos bufones, ¿no? De todo esto, porque más o menos hubiera hecho ese paralelismo, es decir, la participación de Gálvez hubiera sido similar a la de Javier Milei, una persona aislada, una persona que no tiene el respeto de sus pares, una persona que solamente sabe lisonjear a los poderosos. Entonces, de verdad hubiera sido vergonzoso para nuestro país, al mismo nivel que un Enrique Peña Nieto, que un Felipe Calderón, que un Vicente Fox Quesada, porque hay que reconocer que por lo menos en el caso de Zedillo y Salinas, cuando había cumbres internacionales, por lo menos tenía un comportamiento distinto. Pero en el caso de Fox, en el caso de Calderón, en el caso de Enrique Peña Nieto, en cada posibilidad que hubiera una cumbre de algo, siempre nos topábamos con esa vergüenza de que no tenían un respeto hacia su figura, de que no tenían una capacidad para expresarse, que no tenían una narrativa, que no tenían un discurso vertebrado, que no tenían facilidad de palabra, que no tenían ideas claras, incluso que no asumían un liderazgo en un tema. Muchas veces decían aquí, ¿no? No, ¿para qué decimos eso? Ni nadie nos pela. No, no se trata de eso. Se trata de que tú como gobierno vayas marcando diferencias con lo que pasa en el día a día. Y lo que hoy vimos con Claudia Sheinbaum me parece que es uno de los puntos más especiales, mi querido Manny, y que en definitiva no lo hubiera podido hacer Xóchitl Gálvez nunca, porque Xóchitl Gálvez no se hubiera atrevido jamás a romper con esas naciones en el sentido narrativo e incluso ideológico. Jamás hubiera atrevido a cuestionar el gasto armamental de los Estados Unidos o de Rusia o de China o incluso, por supuesto, de Inglaterra. Jamás lo hubiera hecho, jamás hubiera atrevido a pensar en otro tipo de variantes, otro tipo de opciones para combatir el cambio climático que es generado principalmente por las grandes potencias. Entonces me parece que nos hubiéramos topado con un papel muy miserable, perdón que lo diga así, pero muy miserable por parte de la representación mexicana, y seguramente hubiera cerrado con el chicle al lado de Justin Trudeau. Eso me queda
más que claro, ¿no? Hubiera dicho que era alguna pasita, no sé, pero la realidad es que hubiera sido muy penoso. La verdad, las cosas que hubiera sido sumamente penoso ver a Xóchitl Gálvez. Tú recuerdas que este G20 surge después de la crisis del 2008 y entonces nos tocó precisamente observar particularmente, y ahí lo recuerdo mucho a Peña Nieto, en esa imagen en donde está con Barack Obama, con Justin Trudeau, y están intercambiando saludos y Peña Nieto se hace bolas con las manos. De hecho, querido Jesús, tenemos el video y como recordar es volver a vivir. A ver, vamos a ver. Un 0 a la izquierda. Pero te das cuenta, un 0 a la izquierda, es decir, lo voltean así, pásale, lo bajan, ¿no? Lo quitan y punto. O sea, se baja, se tiene que regresar él. Justin Trudeau se voltea literalmente de espalda, le está dando la espalda a Peña Nieto cuando está enseñando Barack, no sé qué monumento sea y demás, le da la espalda a Peña Nieto. Hoy yo quisiera que me enseñara alguien, quien sea, una imagen en donde hay un trato despótico que le dan la espalda a esta Claudia Sheinbaum. Una imagen. Es decir, ahí te das cuenta la diferencia que hay porque entre ellos lo saben, querido Manny, entre los jefes de Estado se conocen, saben perfectamente quién es el otro, saben cómo llegan al poder, saben lo que hacen en el poder, saben lo que representan para sus votantes. Ellos lo saben perfectamente. Y para ellos es muy diferente el papel que tiene Sheinbaum en la actualidad que el papel que pudo haber llegado a tener Enrique Peña Nieto, o el papel en un momento dado que hubiera podido jugar la propia Xóchitl Gálvez. La personalidad que tiene Sheinbaum en ese discurso, en donde termina con una frase, que obviamente aquí en México no falta el que te dice, ya están politizándola al estilo 4T, no, es una frase que muy pocos pueden o quieren entender. La trascendencia que hay cuando ella habla de sembrar vida en lugar de sembrar guerras, en lugar de sembrar armas, es una crítica directa a Estados Unidos, es una crítica directa a las potencias hegemónicas que han convertido este mundo en un barril de pólvora. Está marcando una diferencia, una distancia respecto a cómo va a hacer las cosas México y cómo están haciendo las cosas el resto de los países. Hay un dato de verdad que a mí, yo lo compartí en la mañana con la gente. Solamente el año pasado, Manny, en 2023, hubo tres naciones que le dieron la vuelta al tema de la precarización laboral, precarización salarial, así como también pobreza en el mundo. Tres naciones: China, Rusia y México. Nada más. Fueron las tres naciones que le dieron la vuelta a esa realidad. Por supuesto que tienes un respeto, por supuesto que tienes una valía, por supuesto que tienes un lugar en la discusión. El discurso que da Claudia Sheinbaum es un discurso perfectamente claro, perfectamente articulado, de una científica, de alguien que entiende muy bien de lo que está hablando. Las reacciones de incomodidad, las reacciones de molestia de los personajes a su alrededor es el mejor ejemplo de lo que significa una postura de ese tamaño por parte de México. Las reuniones que tuvo, que no estaban agendadas, que tiene a final de cuentas en el evento con Xi Jinping y con Joe Biden, como bien lo decías y coincido plenamente contigo, con Joe Biden pues ya es algo por demás, pero es simbólica sobre todo porque es un espacio que Estados Unidos no puede dejar. Te hablan del respeto que tienen Estados Unidos y China por un jugador como es México, porque es cierto, no somos una potencia, no vamos a decir que somos una potencia y que todo el mundo se nos va a inclinar, no, por supuesto que no, pero eres un jugador
importante geopolíticamente hablando, eres un jugador importante geográficamente hablando, eres un jugador importante económicamente hablando. Entonces, por supuesto que tienes un peso específico. Y lo más importante, insisto, eres un personaje que demuestras independencia al momento de la toma de decisiones. Aquí en México hemos debatido muchísimo la reforma judicial, desde la arista política, desde la arista judicial y demás. Lo cierto es que la reforma judicial simbra un sistema. Y eso, por supuesto, que también lo ven con buenos y malos ojos en el resto del planeta. Por supuesto que empiezan a darse cuenta que México toma decisiones soberanas. La reforma energética es otra decisión soberana. La decisión de que el litio se queda aquí es otra decisión soberana. Lamentablemente lo que no nos salió fue el tema del maíz transgénico, pero era otra decisión soberana. Todo eso se va acumulando y va llegando al punto en que los criterios son: estos gobernantes en México tienen su personalidad y se hacen respetar, y hacen respetar precisamente lo que es México. Entonces, a mí me parece que México vive un momento muy importante y está muy bien representado en un momento en el cual el mundo vive situaciones complicadas. Esto que mencionaba Sheinbaum del armamento es de verdad algo fundamental. En la Unión Europea los quieren obligar a gastar el 2% del PIB, ¿no? Por ejemplo, y es muy particular porque desde hace años la Unión Europea ha ido incrementando su armamento con el pretexto de ser más independiente. Eso es mentira. Este gasto armamentista solamente les ha permitido ser más dependientes de Estados Unidos, porque las empresas que han incrementado su valía son las 4 norteamericanas, que es a las que todo mundo les compra en Europa. Hoy por hoy Europa es el patio trasero de Estados Unidos, a tal grado que en cuestión gasífera de gas ya no tienen otra más que comprarla a Estados Unidos y seguir dependiendo de las empresas norteamericanas como tales. Cuando en México se lleva a cabo una reforma en donde dicen: el gas lo vamos a hacer nosotros, en donde te puede caer bien o mal Manuel Bartlett, insisto, la historia ya lo juzgará en muchos sentidos, pero el trabajo que hizo en la CFE, cuidado, hay que reconocérselo. Es cierto, Pemex tiene muchos problemas en materia financiera, pero está recuperando Pemex, que es algo que no se había hecho. Estás con una refinería, estás invirtiendo en sectores que hoy por hoy en otros lugares el dejar de hacerlo los está poniendo en una situación sumamente vulnerable. Cuando se viene una situación como la de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, es cuando tenemos que empezarnos a dar cuenta cómo estas decisiones soberanas en materia energética te dan otro papel a nivel internacional. Entonces, me parece que por primera vez en muchísimo tiempo, yo no me acuerdo, te soy honesto, con excepción, claro, de Andrés Manuel López Obrador para la fecha, México no se encontraba en una situación tan positiva, referente sobre todo en la imagen que proyecta hacia otras naciones y en un papel muy importante en el que puede jugar en un mundo multipolar, en donde se requiere precisamente la capacidad de negociación, de política y visión empresarial, pero sobre todo el entender lo que es la soberanía realmente para que saque resultados positivos precisamente en todos los sentidos y que no seas avasallado o no seas humillado en muchas ocasiones o no seas saqueado como ocurría en otras oportunidades, ¿no? Justamente para entrar de fondo a este tema, Jesús, me gustaría reproducir que como paréntesis es fecha que el G20 no le da el material de transmisión a la delegación mexicana. Es hora que todavía no, lo cual se me hace rarísimo, porque nada más se transmitió de manera íntegra el discurso del presidente Lula, y en cuanto comienza a hablar Narendra Modi, cortan la transmisión. Entonces tengo conocimiento de que ni siquiera el equipo de comunicación social del gobierno de México pudo acceder al pleno en donde se estaba llevando a cabo el G20. Sin embargo, alguien con buena cabeza grabó el momento de las pantallas del circuito cerrado del G20 y logró captar una pequeña parte del discurso de Claudia Sheinbaum que esperamos algún día o en los próximos minutos o en las próximas horas podamos ver completo. Son unos 7-8 minutos, pero aquí vamos a poner los últimos 2 que considero lo más importante, Jesús, que es este tema de la propuesta de Sembrando Vida y ya dejar de sembrar guerras. Vamos a ver, escuchar. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo
un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como cultivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 100,000 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerra. Sembremos paz y sembremos vida. Muchas gracias. Y estuvieron diciendo, a ver, que pongan la reacción, que pongan de la reacción, a ver cómo reaccionaron los presidentes. Y pues se corta el momento del aplauso de los mandatarios, pero hasta Gabriel Boric reconoce lo que dice Claudia Sheinbaum en otro videito, son 30 segundos rapidísimos, vamos a ver, escuchar. Nosotros, desde Chile, estamos convencidos que con una economía inclusiva, en donde el Estado juegue un rol generando espacios comunes, en donde hayan aspectos de la sociedad que no sean sujetos de negocio, sino que sean concebidos como derechos, las pensiones, la salud, la educación, el reconocimiento de los cuidados, como bien ha dicho Claudia Sheinbaum, podemos generar sociedades más justas e inclusivas. Bueno, más justas e inclusivas. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Ahora qué excusa van a poner? No, es que el otro no hablaba inglés. Bueno, no, es que en la licenciatura, no es que se tardó tanto. Doctora, trilingüe, todo lo que tú quieras, ahí lo tienes, Jesús, reconocida por los otros mandatarios. También hay una derrota, me parece, cultural hoy para las ultraderechas, no solamente en México, sino en Latinoamérica, Jesús. Sí, es una derrota, perdóname tantito que están ladrando los chaparros. Odín, ven, es una derrota, y fíjate que es una victoria muy necesaria, muy necesaria, por el avance de la ultraderecha. La ultraderecha avanzó muchísimo este año, muchísimo. En varias naciones tomó el control desde el gobierno hasta los diversos parlamentos. En América Latina, para ser claros, lo que es Colombia, lo que es Brasil, lo que es México, son anomalías en realidad. ¿Por qué? Porque Chile, yo no lo definiría como una izquierda como tal a Chile por varias razones, aun cuando Boric venga precisamente de esa corriente. Lo mismo pasaría en el caso, por ejemplo, de Venezuela, pero en el caso concreto de Colombia, en el caso de Brasil y en el caso de México, son situaciones completamente distintas. Y se necesitaba una victoria de esta naturaleza, se necesitaba en realidad un posicionamiento en el cual América Latina empezara a tomar mucha mayor forma, y además de América Latina, lo que es precisamente lo que es la izquierda, o lo que se podría entender por algunos sectores como de izquierda, porque hay datos muy claros, querido Manny, que sin duda alguna nos tienen que llevar a pensar en muchos sentidos hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque mucho de lo que es el gasto militar, por ejemplo, viene de la mano del conservadurismo, viene de la mano de lo que es precisamente la derecha. ¿Por qué? Porque cuando se incrementa sin cesar el gasto militar, es por 2 razones principalmente. En primer lugar, porque es un negocio, por supuesto, un negocio ingente, un negocio muy rentable, un negocio muy seguro, pues
pues a final de cuentas tiene la demanda de los gobiernos asegurada. Y en segundo lugar, aumenta porque se apuesta por la agresión, se apuesta por la violencia como forma de plantear y tratar de resolver los problemas y conflictos en detrimento de lo que es la diplomacia y de lo que es la paz. Lo que está planteando la doctora Sheinbaum aquí es, uno, combatir el rezago social, el tejido, la fragmentación del tejido social con una inversión social. Lo que te están proponiendo, vamos a combatir, a tratar de mitigar el cambio climático con una inversión social, una visión mucho más social de lo que significa lo que actualmente se está generando en otras naciones. Entonces estamos hablando precisamente de que la izquierda necesita ya en muchos sentidos también empezar nuevamente a posicionarse, a asumir liderazgos, a tomar la palabra, a tratar de ser referencia ante un avance de la ultraderecha que no es menor, que no es poco, y que realmente se ha ido profundizando en varias regiones de este planeta, particularmente en países que tienen decisión en lo que va a sucedernos a cada uno de nosotros, y sobre todo en contra de lo que son las llamadas corporatocracias, estos grupos empresariales que tienen una influencia directa en las políticas exteriores de países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Alemania, como Francia, como Japón, en fin, como la propia Rusia. Entonces, en muchos sentidos, el hecho de que tú escuches otro discurso, un discurso con una visión más humanista, un discurso que te dice, ¿sabes qué? Es por aquí. Dejemos de estar destruyéndonos, en pocas palabras, dejemos de estar buscando la paz con más guerra, lo cual es verdaderamente incongruente, pero así ha sido y así lo han hecho durante tantos y tantos y tantos años, sin duda alguna que es un aire fresco en todo este tipo de discusiones. Esta reunión del G20 llegó muy apretada en algunos puntos por esta decisión por parte de Joe Biden, ¿no?, de autorizar a Ucrania, lo que se dijo en un principio, el uso de misiles de fabricación estadounidense, y por supuesto que amarró al grupo de los 20 de dar un posicionamiento más firme en torno a lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en Medio Oriente, pero por lo mismo se centraron en puntos y en temas que son fundamentales, como es medio ambiente, como es el hambre, que es lo que propuso Luis Ignacio Lula da Silva, y que son factores que hoy por hoy el mundo tiene que voltear a ver. La cantidad de alimento que se desperdicia es brutal. 17% de los alimentos se desperdician, 17% de los alimentos se desperdician, y esto genera una hambruna para millones y millones y millones de personas. Y no hablamos de que se pierdan ya de por sí en lo que es toda la cadena productiva, que en la cadena productiva hay un porcentaje todavía mayor en un momento dado. No, es desperdicio de la gente que no se lo come y lo tira, y se presenta principalmente en las esferas de un alto poder adquisitivo. Con eso que se desperdicia, podrías atender el hambre de millones y millones y millones de personas. Si las cosas siguen como están, África dentro de 6 años, en 2030, va a alcanzar el número de 580 millones de personas que padezcan problemas alimenticios básicos y que puedan padecer hambruna. Y esto te habla de la necesidad precisamente de enfocar ya esos temas, de enfocar el análisis y la exigencia de atender ese tipo de problemáticas que han ido creciendo a la par de que el militarismo continúa avanzando, a la par de que la inversión en las armas continúa avanzando, sin que esto último garantice ninguna salida para las problemáticas que el mundo tiene. Incluso muchas veces son los mismos los que están generando esas problemáticas. Entonces a mí me parece que era necesario en muchos aspectos que la izquierda comenzara a posicionarse, y qué bueno que el G20 comienza a dar esos espacios y esas posibilidades de que un personaje como Lula hable precisamente de hambre, hable de la alianza en contra de la misma, que Claudia Sheinbaum hable del combate al medio ambiente, al cambio climático con una reforestación importante, porque hay gente que te va a decir, ¿cómo va a proponer sembrar arbolitos? A ver, eso es una muestra de que no tienes ni la menor idea de lo que significa una verdadera campaña de reforestación, y mucho menos el impacto que puede tener una inversión como la que está proponiendo Claudia Sheinbaum a nivel internacional. Entonces estamos hablando precisamente de que América Latina y particularmente los gobiernos de izquierda comienzan a marcar sus diferencias, sus distancias con esos gobiernos conservadores que lo único que quieren hoy por hoy es seguir incendiando la pradera, ¿no? Mi última pregunta, querido Jesús. Durante años, nuestros papás como que nos decían esta frase de, no, si México tuviera tal gobierno o si los mexicanos actuáramos de tal manera, seríamos una potencia. Si el mexicano empezara a ser tal o empezara a pensar como tal, y si el gobierno no fuese tal,
México sería una potencia por sus recursos naturales, preguntarte, ya en el 7º año de la 4T, que iniciará pronto, iniciará en 2025, podemos, y con estos primeros vistazos que hemos visto de estadismo por parte de Claudia Sheinbaum, ¿considerarías que México por fin está tomando su papel en el mundo como la potencia que siempre se nos prometió desde chiquitos? ¿Ya estamos empezando a tomar forma como esa potencia que durante años se nos arrebató por los gobiernos corruptos, Jesús? Por lo menos creo que el trabajo que se está haciendo por parte, en este caso, de la doctora Claudia Sheinbaum con el antecedente de Andrés Manuel López Obrador, va en esa dirección. Es decir, va con la intención plena de lograr por fin para México una estabilidad financiera, de lograr un desarrollo como tal real, no el desarrollo que se inventan las calificadoras y los grupos de derecha y las empresas de derecha, no, un desarrollo real que vaya de abajo para arriba y que le permita a México jugar un papel precisamente en las decisiones en materia internacional. Sabemos que ese club es muy pequeño, querido Manny, sabemos que ese club es imposible que alguien más le permita la entrada, pero por eso parte de tu lado, en dónde te ubicas y y qué es lo que tú vas a exigir y cómo vas a buscar que te traten. Por eso yo creo y estoy convencido que las decisiones soberanas que esté llevando a cabo el gobierno mexicano le van a ir dando un mayor protagonismo, le van a ir dando una mayor posibilidad de influir entre sus pares, le van a ir dando una posibilidad incluso hasta de mediar en algún momento dado, porque se va a requerir ese tipo de personajes en una guerra comercial que cada día se avecina con más fuerza, en un mundo multipolar en donde China y Estados Unidos van a requerir ese perfil en América Latina, y quién mejor que México, que tiene esa capacidad precisamente para poder ver a los ojos a ambas partes, y en un momento en el cual en Estados Unidos, por supuesto, se avecina la llegada de un personaje que él mismo, ni siquiera es una opinión personal, que él mismo ha advertido que comenzará a revertir muchas de las cosas que se han venido dando y que por lo mismo está dispuesto a fortalecerse hacia adentro de sus propias fronteras, yendo en contra de todo lo que puede ser libre comercio, globalización y demás. Además de que existe un lobby antimexicano muy fuerte al interior del gobierno del propio Donald Trump, y el propio Donald Trump es un personaje que sabe jugar muy bien sus cartas en ese sentido. Por lo mismo, me parece que México está en una posición en donde no puede perder esa fortaleza, en donde no puede en un momento dado menguar el papel que debe de jugar, en donde tiene que profundizar en muchos sentidos las ventajas que tiene como nación, las ventajas que tiene en su ubicación geográfica, las ventajas que tiene para los Estados Unidos en materia comercial, en materia de seguridad, en fin, y todo eso de la mano precisamente de otra nación que va a empezar a jugar sus cartas. Entonces, en ese sentido, te lo digo abiertamente, yo creo que México va encaminado a tener el papel que debe tener siempre como una nación soberana, como una nación que se respete a sí misma, como una nación que realmente, sin ser una potencia al nivel de los otros, porque insisto, eso no va a ocurrir ni con México ni con otro país, porque no lo permiten estas otras naciones, sí una nación respetada, una nación respetable, una nación que deje de depender tanto de las decisiones que se toman en otros lados. Tú puedes tener una relación comercial con Estados Unidos, un vínculo muy profundo al respecto, y eso no es a lo que me refiero a puntos centrales como es la soberanía energética. De verdad que ese punto, y por lo que se viene, es determinante. El hecho de que tú tengas el control de tu sector energético te pone por arriba de muchas otras naciones, te garantiza muchas cosas que en otros lados no las pueden garantizar. Hoy por hoy, te lo pongo así, si viniera un problema de suspensión de gas de las empresas norteamericanas, Alemania, quien era el motor de la economía europea, estaría prácticamente en el 8. No habría forma que se pudiera levantar de un problema de ese tamaño, algo que en México no pasaría. Entonces, me parece que estamos ante ese escenario en donde México tiene que consolidarse y tiene que seguir avanzando con esas decisiones. ¿No va a ser fácil? No va a ser nada fácil. Estados Unidos nunca ha querido que México se desarrolle, siempre le ha puesto el pie a México desde hace muchísimos años. Estados Unidos no quiere que México te levante la cabeza y lo han hecho, insisto, podemos revisar toda la historia. Todos los hechos de violencia en México, de desestabilización en México, hay detrás siempre la mano de la embajada norteamericana o del gobierno norteamericano. No va a ser fácil para Sheinbaum, eso es un hecho, pero de que tiene las condiciones necesarias y el momento indicado a nivel internacional por los jugadores que están ahí,
me parece que hoy como nunca tiene una oportunidad que no se había presentado en nuestra historia, ¿no? Querido maestro Jesús Escobar, te agradezco mucho estos minutos, el cambio de escenario, de fondo, de base. Se nos descargó la laptop, querido Jesús, y la verdad, como que los contactos brasileños están medio raros y no tenemos forma de cargarla, pues ni modo, como en los viejos tiempos, a celular. Te agradezco mucho, querido maestro. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? No, hombre, ya sabes que para mí siempre es un placer platicar contigo, mi querido Manny. Te mando un fuerte abrazo a ti, a toda tu audiencia. Y ahí estamos en nuestro canal de YouTube, Jesús Escobar Tobar, 11 de la mañana, 3:30, 20:30, 21:30, platicando, por supuesto, con la comunidad, y también en nuestra cuenta de TikTok con el mismo nombre, Jesús Escobar Tobar, y bueno, nuestra cuenta de X, pues ahí la tienen ustedes en pantalla, querido. Muchas gracias, querido Jesús. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Cuídate mucho. Ojalá nos veamos pronto. Bye.